Hoy estamos por las pantallas de Canal Love, en un día muy especial para muchas personas. Es 3 de octubre y un 3 de octubre de 1942 nació nuestro amigo Rolando Stevenson Velasco, quien a través de estas pantallas queremos rendirle un sentido homenaje, queremos reconocerlo, queremos saludarlo desde aquí. Y también hay muchas personas que se han querido sumar a este espacio de conversación para conocer un poco más sobre la vida de él, para conocer quién fue, su historial político, su tradición en el ámbito cultural también. Y ahí tenemos a grandes invitados que poco a poco vamos a ir conociendo, y vamos a ir conociendo también la trayectoria de Rolando Stevenson Velasco. Aquí estamos con un gran amigo, una persona muy cercana a Rolando, quien fuera en su minuto amigo, también fue su secretario político también. Así que vamos presentando a Emilio Abay. ¿Cómo estás, Emilio? Hola, José. Bien, gusto saludarte. Sí, pues aquí nos reúne una vez más nuestro amigo en común, Rolando, que hoy estaría cumpliendo 80 años, José. Sí, una fecha bien significativa, bien importante, como para saludarlo, para reconocer también su importante trayectoria política, social, cultural aquí dentro de nuestra comuna. Pero tú forjaste una amistad muy cercana con él. Tú no eres sanfelipeño, por lo tanto tú llegaste a San Felipe. Cuéntanos cómo fueron esos primeros encuentros con Rolando. Sí, la verdad yo llego el año 93 a San Felipe, justamente a propósito de una campaña política, José, ¿Ya? parlamentaria de esa época. Y yo trabajaba con un candidato, y don Rolando Stevenson, yo lo veo por primera vez en el Liceo de Niñas. ¿Ya? Un hombre gigante, con un sombrero, un celular de esos antiguos, como de este tamaño más o menos. Entonces era una figura inconfundible, y yo pregunto, ¿quién es? Y a la persona que le pregunto me contesta inmediatamente, él es don Rolando Stevenson, dirigente de la Democracia Cristiana. Y así nos ubicamos, así nos conocimos como adversarios políticos. Ya, perfecto. ¿Ah? Adversarios, porque de esa relación de adversarios nace una amistad de casi 30 años, José, profunda. Yo hoy día agradezco este espacio, recordar a Rolando, una gran persona, no solo desde el ámbito político, desde el ámbito humano, un gran amigo, y una figura, José, que yo creo que trasciende hoy en el tiempo. El legado de Rolando tendrá que potenciarse en algún minuto, su legado cultural, patrimonial, humano. No sé si existe o va a existir otro político, otra autoridad que se atreva o sea capaz de atender a la gente en su casa, con su teléfono personal, el teléfono fijo de su casa, en la avenida Riquelme 90, a quien uno le preguntaba en San Felipe dónde vive don Rolando, sabía, y yo nunca vi, José, que le fueran a tirar un huevo, o hacerle un rayado, o una funa, no, porque el estilo de Rolando era decir la verdad. Sí, eso te iba a como llevar como un poco a ese ámbito. Uno ve que el estilo de Rolando era bien cercano, siempre con mucho contacto con la gente, con esto que tú decías, esto de estas puertas abiertas de su casa. O sea, su casa era centro político de alguna manera, porque era donde recibía a la gente, donde la atendía, y no porque no quisiera tener una oficina, sino que él se sentía muy cómodo en ese espacio recibiendo a la gente. Y así fue como forjando esta cercanía, esta mirada también del Valle en términos de ir potenciando las distintas comunidades, a su gente. Pero tú nos cuentas que al principio eran como adversarios. ¿Cómo pasa ese vínculo de ser adversario a ser amigo? Y una amistad que duró muchos años. Sí, lo que pasa es que, claro, primero Rolando es una persona cultísima, de muy variados temas, cuestión que a mí me llamó mucho la atención, la figura de Rolando Stevenson. Terminada esa campaña, independiente de los resultados de esa campaña del año 93, nos empiezan a unir ciertas actividades, porque yo quedo prestando servicio, digamos, como encargado territorial de un diputado en esa época, y me tengo que empezar a relacionar, y la figura de Rolando Stevenson a mí se me hace un ícono en términos de obtener información, de trabajar juntos, y la amistad se fue forjando en el trabajo, José. Siempre fue muy generoso.
con sus opiniones, certero, pero además muy franco. Cuando yo te hablaba recién del estilo de Rolando, José, de su casa, de su teléfono, y que tú lo ratificas, tiene que ver con lo que yo creo que es la esencia del político que hoy día se extraña y cada día lamentablemente creo que se va a extrañar más. Rolando escuchaba a la gente de verdad, con interés genuino. Y si a alguien le planteaba una situación que no tenía solución, se lo decía, franca y claramente, porque muchas veces las personas lo que necesitamos es la verdad, una respuesta certera. Y ese comportamiento yo lo viví y me transformé en un admirador y tuve el honor de ser amigo por muchos años. Y un gran compañero, se le extraña mucho, por eso se agradece esta oportunidad de hoy de recordarlo lo más alegremente que podamos. Sí, yo creo que este es un espacio también de eso, Sí. recordar como todos esos momentos alegres, o sea, para que hablar de estos encuentros que tenía con la prensa, y hay varias historias que han pasado de estos encuentros en su casa con la prensa y lo que pasaba en esos momentos, lo que pasaba después también. Sí, pues. Muchos se recordarán que eran muy importantes también. Esta cercanía que tenía con los medios de comunicación, por ejemplo, de ir a visitarlos, de estar pendiente, de muchas veces estar preguntando, estar ofreciendo su asesoría, sus consultas. Varias veces fuimos, por ejemplo, con gente de la Radio Encuentro, que él fue parte del equipo que fundó Radio Encuentro, por ejemplo, en la diócesis de San Felipe. Él fue parte de quien fundó la revista Comunión, por ejemplo, en la diócesis de San Felipe. O sea, eso demuestra esto que hablas tú, de esta generosidad en términos de ponerse al servicio de los otros, de ponerse al servicio de la gente. Sus recorridos no solo por la comuna de San Felipe, sino que también uno lo podría ver en sus recorridos por otras comunas de acá del Valle, apoyando a los concejales, apoyando a los alcaldes, desde sus distintas expertías. Entonces también ese legado es muy importante recordar también. Y alguna anécdota sabrosa que nos puedas contar, que se pueda contar, sí. Sí, por supuesto, pero quiero aprovechar, José, ya que te acercaste al tema, y tú también tienes legítima opinión al respecto. Rolando era un católico, Rolando era demócrata y cristiano, y trataba, o yo lo vi, de ejercer y de transformar esos valores católicos religiosos en actos de vida. Mira, una anécdota que me acordé de eso de ser católico. Hubo una ceremonia religiosa, no me acuerdo si fue para un tedeo o una otra actividad, pero era como de ese estilo. Entonces Rolando me dice, después que a los 2 o 3 días de que, oye, me dijo, pucha, fue el tedeo, fue esta actividad, pero faltó el cancionero, yo quería cantar las canciones, me dice, así que dile al obispo que tenga el cancionero para la otra. Entonces le digo al obispo, oiga padre, me dice que alguien me contó que pucha le hacía falta un cancionero en la misa. Me dijo, pues si ya sé quién fue, po, si fue Rolando Stevenson, pues si es el único que canta en misa, po, de todos los políticos que van. Eso era, claro. Eso era nuestro gran amigo. Bueno, en términos de anécdotas, muchas, pues, José, muchas, porque la vida cotidiana de Rolando era levantarse temprano, salir de Riquelme 90. Lo primero que él decía que veía eran sus queridas palmeras de la avenida Riquelme, que en algún minuto algún genio se pensó siquiera en sacarla o cambiarla, y ahí se paró en 2 patas y las defendió a morir. Y Rolando caminaba o se iba en un colectivo y compartía con la gente, José. Sí. La gente se lo encontraba en la plaza, en el supermercado, en la iglesia, en la farmacia, y siempre tenía un momento para conversar. Porque ya voy por la anécdota, porque quiero recordar algo que no quiero que quede en el tintero, José. Rolando, todos los cargos a los cuales accedió fueron por elección popular, votación democrática. Siempre se puso al servicio de la gente y a respetar la decisión de la gente. Si éramos nosotros los que le otorgábamos la autoridad que él estaba pretendiendo representar. Nunca tuvo un cargo designado, de esos adeos, por gobierno o por partido, nunca. Sí. ¿Ya? Entonces, bueno, después de su segundo intento a la alcaldía de San Felipe, en el año 2012, en donde, claro, estuvo muy cerca, pero no le alcanzaron los votos. Pucha, porque debo decirlo hoy día, José, su querido partido
el que él quiso siempre y quiso mucho y siempre respetó y valoró, nunca fue recíproco ese cariño. Claro. Rolando pudo haber sido alcalde de San Felipe el año 2008. Pero bueno, eso es otra historia. Entonces, cuando ya la ciudadanía por segunda vez no le permite llegar a la alcaldía de San Felipe, Rolando, como debiera hacerlo todos los políticos, José, entiende que ya no. Por lo tanto, se pregunta cómo puedo seguir sirviendo, y venía la primera elección popular y democrática de consejeros regionales, es decir, directa por la gente. Se presenta consejero, en todas las campañas cuando partían, José, sobre todo en las redes sociales, que Rolando está viejo, que se va a morir, que claro, aquí, que allá, que no sirve para nada. Bueno, y el 2013 se nos enferma, y se nos enferma de verdad, pero con una cuestión en un pie, en un dedo de un pie. Entonces un día va y me dice, oye Emilio, ¿sabes qué? Hablé con el doctor Valenzuela, su doctor de toda la vida, y yo mañana me voy al hospital porque tengo que operarme el pie. Y son 2 o 3 días. ¿Y qué hacemos con la campaña? Me dijo. Tranquilo, le dije, no hay problema. Como lo querían tanto en el hospital, nadie dijo que don Rolando estaba ahí. Y durante 3 días don Rolando hizo campaña en la Corvia, en su querida Santita, incluso hizo puerta a puerta desde el hospital, José. Así que los medios de comunicación, que lo querían mucho y lo respetaban, lo ayudaron en ese. Sí. Esa es una de las que se puede contar, José. Sí, no, y eso es interesante, y eso habla de cómo él era, o sea, esta cercanía que iba generando con la gente, esta cercanía que iba generando con las comunidades, de cómo la gente lo respetaba, tal como tú dices. O sea, si en algún minuto tenía que decir algo y que a muchos no les iba a gustar, él llegaba y lo decía, y eso también lo iba validando frente a muchas personas, porque nunca iba a ofrecer algo más allá de lo que correspondía, sino que al contrario, él siempre dispuesto a que la gente supiera cómo iban las cosas. Muchas veces habían proyectos que estaban trabados, que no avanzaban, y él francamente decía dónde estaba la traba y qué caminos había, ¿no? Otras veces no se podía. O lisa y llanamente decía que algún proyecto que se estaba ventilando por alguna otra autoridad era una absoluta mentira. Exacto, claro. Y casi siempre el tiempo dio la razón. Sí. Tenía esas frases como que están vendiendo humo, sí, y siempre eran verdad. Sí. José, antes que se termine el tiempo y con tu cariñosa invitación, quiero aprovechar de decir algo. Otra de las cualidades de Rolando era que era un muy buen hijo. Eso me marcó mucho a mí. Su relación con la señora Carmen era extraordinaria. Él vuelve a San Felipe y se queda en San Felipe porque estaba la señora Carmen y la acompaña hasta el último día de su vida. Y esa parte humana a mí me hizo mucho sentido. Aprendí mucho. Y quiero también poner en valor algo que ocurrió siendo core. Él fue capaz de aunar los criterios, la experiencia y su calidad política y ser presidente del Consejo Regional de Valparaíso, un aconcagüino elegido por sus propios pares. Y eso que logró Rolando Stevenson no se le ha dado el valor, creo yo, que tiene. Porque una figura política capaz de aunar criterios transversales y transformarse en el presidente del Consejo Regional de la región de Valparaíso, en donde San Felipe y Aconcagua siempre han sido la cola o el patio trasero, creo que es trascendental en la carrera política de Rolando. Sí, es muy importante ese último detalle que tú nos muestras, porque eso nos habla de cómo era su trabajo en política, su trabajo como consejero regional, y cómo siempre también buscaba esto de un equilibrio, de que era respetado por distintos bandos, de que distintas personas de distintos sectores, a lo mejor políticamente muy contrarios, pero era respetado, era apoyado y era muy querido por mucha gente. Así que muchas gracias, Emilio, por buscando el bien común, José, y calificando a los adversarios políticos como corresponde, adversarios, claro, no enemigos. Exacto. No, gracias a ti, gracias a LOF, a estos grandes amigos que se están dando este espacio para recordar a una gran figura, un gran amigo, una gran persona, Rolando Stevenson Velasco, José. Listo, Emilio, muchas gracias. Y estamos en contacto. Probablemente ahí en otro espacio vamos a volver a conversar. Gracias a ti.
Continuamos por las pantallas de LOF con este programa especial, esta edición especial que estamos conmemorando y queremos celebrar, pero de una manera festiva, este aniversario por el nacimiento del consejero regional Rolando Stevenson. Hoy estaría cumpliendo 80 años de vida, así que continuamos conversando con estos invitados que hemos tenido. Ahora tenemos una nueva invitada, Erika Álvarez, muchas gracias por estar con nosotros. Queremos conversar contigo, que nos cuentes sobre tu experiencia, estos vínculos que creaste con el consejero regional. Sí, primero que nada darle las gracias por la invitación y claro, como tú dices, en octubre ya el don Rolando estaría cumpliendo los 80 años, se nos fue hace un año ya. Prácticamente él siempre estuvo relacionado con el ámbito público, con las organizaciones sociales. Por eso yo como dirigente de la Junta de Vecinos siempre lo vimos cercano a él. Siempre él se mantuvo también cercano a la gente, entregando información, todo lo que le sirviera a la gente. Él siempre estaba ahí dando toda la información que saliera del gobierno regional, sobre todo, para que nosotros pudiéramos, las organizaciones pudieran postular a los distintos proyectos. Porque el gobierno regional, de ahí salen todos los recursos para poder financiar todos los proyectos de todo tipo de organización. Tú, Erika, ya tú eres participante y ahora actual presidenta de la Junta de Vecinos de la Viña del Señorial. Una villa que es bastante grande, además, que es bastante importante en este sector de San Felipe. Tú partes como secretaria y luego asumes el cargo de presidenta y ahora hace poco también fuiste reelecta. Yo creo que eso también es un motivo de orgullo también en términos del trabajo que tú has hecho durante este tiempo. Exactamente. Yo comencé en el año 2007. Nosotros, por lo menos a mí me llegó a mi oído un proyecto para los vecinos para que pudieran ampliar y mejorar su vivienda, que es el subsidio del patrimonio familiar. Ahí empecé yo, formando un comité que se llamaba Mi Gran Sueño. Estuvimos como 4 años, los vecinos pudieron postular a mejorar su vivienda y también ampliación de vivienda porque ya había un tema de que los niños, ya la familia, las casas de vivienda social contaban con una habitación, que era matrimonial y otra para los niños. Pero se pensó en que los niños, si fueran hombre y mujer, tuviera cada uno su pieza aparte. Entonces nos fue bastante bien, hubieron 43 ampliaciones aquella vez y 73 mejoramientos de la vivienda. Ahí ya terminaba como el 2010 más o menos con ese proyecto en el señorial. Y después el 2011, entre 2011 y 2012 más o menos, una vecina me va a mi casa y me dice, ¿sabe qué? Se va a reactivar la Junta de Vecinos. Porque claro, no es fácil tampoco hacerse cargo de una Junta de Vecinos o pertenecer a una Junta de Vecinos porque a veces no hay gente que apoye o que esté interesada. Muchos quieren estar así como ayudando, pero no ser parte de una directiva. Entonces también estuvo en manos de otra organización el señorial. Por lo menos la mantuvo y no se perdió. Entonces yo partí ahí en el 2012, 13 y 14, empecé como secretaria. Después ya, como en todas organizaciones, siempre hay cosas que pasan entre medio y me presenté ya el siguiente periodo para presidenta y los vecinos veían que yo trabajaba, me veían en la municipalidad, porque esta cosa es gestionar, es ir para allá, volver para acá y tiene igual harta pega, porque a mí me gusta, si estoy en algo, lo quiero hacer bien. Exacto, claro. Sí, lo quiero hacer bien. Sí. Entonces, a fines del 2014 ya se pudo entregar la placita de la Villa Señorial, que estaba bastante mala y siempre que uno pasaba por ahí sí decía, es que esta placita no es para nosotros, no nos merecemos una placita así. Queremos algo mejor. Se trabajó con don Alexis y resultó todo bien. Un proyecto bastante bueno y grande que es de la Subsecretaría de Prevención del Delito, así que los vecinos están muy contentos cuando se terminó y después pasaron 4 años más y seguimos con el tema de recuperar la sede, porque nosotros allá en el señorial la sede estaba así como en una isla y estaba como en una olla. Sí. Entonces los niños abrían los grifos y estaba todo era como una laguna. ¿No? Claro. Entonces tampoco era para nosotros tener eso ahí
no estaba bien eso, Mm. había que trabajarlo. Y en este periodo, en tu labor como presidenta, en estos trabajos, en este comité también, bueno, te tocó relacionarte, conversar, pedirles apoyo también. A don Rolando, ¿cómo se fue esa relación que tuviste tú con él? Sí, no, de todas maneras, cuando Claudio Paredes y todo, incluso una vez nos llevó al gobierno regional en Valparaíso, la directiva, fuimos, hicimos presente porque ya había salido el tema de la sede. Entonces fue bonito estar ahí, pues, donde están trabajando ellos y están en una sala súper grande con sus computadores y todo. Llegan todos los proyectos ahí, ellos tienen que ver, aprobar los proyectos según, no sé, pues ahí hay unos parámetros que ellos tienen para poder aprobar. Y don Rolando también ahí, pues cuando se presentó de consejero regional, iba por la misma línea, digamos. Así que siempre a don Rolando, siempre lo vimos en todas partes. Me acuerdo aquí en San Felipe que él le hacía unos cumpleaños a los eventos. ¿Te acuerdas? Entonces, claro, porque estaba mala la calle, ya hay que hacerle un cumpleaños porque ya lleva 1 año, 2 años, 3 años y sigue ahí. Entonces él se la ingeniaba porque siempre estaba y ahí haciéndole cumpleaños. Entonces él siempre se mantuvo vigente. Entonces toda la gente de San Felipe siempre lo vio a él en esa parada, digamos, de estar cercano a la gente. Si él como autoridad siempre estuvo con los dirigentes, siempre estuvo con la gente. Con todos los sanfelipeños siempre estuvo. Sí, dentro del programa hemos conversado harto con varios de los invitados que hemos tenido hoy, el tema de esta cercanía que él tenía con la gente, con la comunidad, que de esto de las puertas abiertas, que cualquiera tenía su teléfono celular, cualquiera tenía el teléfono en su casa, se podía llamar a cualquier hora y él estaba disponible para escuchar las llamadas, para escuchar. Las puertas de su casa siempre estuvieran abiertas para que quien fuera a visitarlo o a pedirle algo que necesitara de distintos índoles, la gente llegaba. Entonces, también que tú nos dices, esto de celebrar estos eventos, de celebrar estas cosas, también nos hablan de estas características que tenía él, o sea, de cómo se preocupaba de que la ciudad estuviera bien. Exactamente, a él le preocupaba mucho el tema de que la ciudad pudiera avanzar. Por eso siempre le llamó el tema del servicio público, pero es un servicio público presente, no ausente, porque él se la ingeniaba, siempre estaba, por ejemplo, acá en Racondo, llegaba a la televisión, le firmaba a él, entregaba una información importante para los vecinos y siempre estuvo. Si él nunca, la gente no puede decir que nunca lo vieron o nunca supieron que don Rolando existía. Sí, siempre estuvo, pero estuvo siempre trabajando. Siempre estuvo trabajando para los vecinos, para todos. Sí, eso también yo creo que habla de esta impronta de estos políticos que poco vemos ahora también, porque hay un sello ahí también detrás en términos de cómo él gestionaba, de cómo él se acercaba. Estuvimos hablando también hoy día, por ejemplo, cómo frente a las problemáticas del agua, él estaba con la gente de las APR, que es una problemática que hasta la actualidad está vigente y todavía requiere una solución urgente. Entonces, que también uno ve en su trabajo y en su forma de actuar en los distintos trabajos con las distintas comunidades, no importándole qué tan importante era la comunidad, participaba con todo. Con todo. Incluso cuando había un proyecto que ya se había adjudicado, él no dejaba a los vecinos, a la organización sola, sino que él llegaba a la inauguración y estaba con los vecinos, con la directiva. Yo fui ahí a la Santita, cuando le entregaron la cancha y la sede. Yo fui para allá, estuvimos con él y le conversamos ahí, y también le dijimos qué pasaba con el proyecto de nosotros. Entonces él decía, que no depende todo de mí, porque hay unos papeles ahí que hay que ver con la municipalidad, y entonces nosotros cateteamos a don Claudio Paredes, pero también conversamos con él. Entonces también hay que estar haciendo como lobby con las autoridades, hay que estar hablando con ellos, hay que estar invitándolos también. Eso es muy importante, que la junta de vecinos, los clubes deportivos o cualquier organización
él siempre llegaba, él siempre estaba, y lo invitaban y se quedaba, y si resultaba, él llegaba a la inauguración, él estaba ahí. Sí, y eso habla de cómo se hacía parte de las cosas, o sea, no era solo como, que eso también lo hemos ido viendo también en el sentido, no es solo de como de este escritorio, mirarte las cosas desde lejos, sino que ir a donde estaban la gente, participar en las reuniones, preguntarle a la gente, escucharla también. Muchas veces uno lo veía escuchando y conversando con la gente y le preguntaba qué pasaba con el proyecto, o si habían ido a la municipalidad, también de tal como tú dices, esto de estar cateteando, estar preguntando, estar como insistiendo con los proyectos para que puedan avanzar. Para que puedan avanzar, porque si no, también corremos el riesgo de que se puedan olvidar. Entonces, ahí están los dirigentes, pues, porque dicen, bueno, no todos los dirigentes tienen tiempo, o yo le digo, bueno, si no puede la presidenta, también hay un respaldo atrás de vecinos. Yo a veces he ido a la municipalidad con un vecino, le digo, acompañe a la municipalidad para no ir sola, porque a uno no es bueno que la vean sola también, pues tiene que ir con los vecinos, con alguien que la acompañe. No importa que no sea de la directiva, pero ellos siempre están apoyando, apañando a los vecinos, porque a la larga todo lo que se consigue de los proyectos es para ellos mismos, o sea, para los vecinos, para que ellos lo ocupen y lo ocupen para bien, porque también hay una cosa de mantención también de los proyectos. Si a ti te entregan una sede, tú tienes que hacerle una mantención, porque no podemos permitir que esa sede se vaya deteriorando con los años. Entonces, de una sede bonita vamos a terminar con una sede que está con ventanas rotas, con puertas malas. Entonces, tiene que haber una preocupación también de todos esos proyectos. Sí, y hablando un poco de eso, llevándote como algo más como contingente actual, bueno, San Felipe en esta última etapa no se adjudicó prácticamente ningún proyecto ligado con el tema de seguridad ciudadana, salvo el que se adjudicaron ustedes por el tema de las cámaras. Entonces también eso es importante. Sí, son las alarmas comunitarias, no cámaras, porque las cámaras son más difíciles de poder entrar en un proyecto. Pero sí estuvimos trabajando, bueno, nosotros empezamos a fines del 2020, en plena pandemia. Hicimos un trabajo en terreno porque es un trabajo, son 335 casas. Habían calles, pasajes, entonces había que nombrar delegados de calle y pasaje. Fue un trabajo súper bonito y mancomunado entre los vecinos, entre los delegados, la directiva y la municipalidad. Siempre con el apoyo de don Alexis. También corrimos el riesgo también de que en un momento las platas no alcanzaban, porque hay vecinos que arriendan, hay casas desocupadas, entonces, ¿y quién paga eso? Si el proyecto tenía que financiarse completo, las 335 casas. Claro. Ya, por lo menos ya ahora ya se están en proceso de entrega a los vecinos, pero a los que han cancelado sí. Y los que no han cancelado y quieran cancelar, ahí en octubre, cuando ya quede legalizada la directiva, pueden pagarlo y se les va a entregar el pulsador y el cartelito que corresponde, pero los vecinos están súper contentos y agradecidos porque dice, todo esto sirve, todo el tema de seguridad es bienvenido para los vecinos. Sí, qué bueno, porque eso es un paso importante también para el desarrollo de la comunidad, para la protección de la comunidad, para ustedes mismos también. Y eso es parte del trabajo que ustedes han hecho, es parte de la directiva y cómo ha trabajado en pos de lograr sacar adelante un proyecto que no es sencillo, tal como tú dices, llevan varios años trabajando. Además en eso, entonces qué importante también ir destacando también esta labor de estos dirigentes y tomando como un poco este ejemplo que ha sido como este homenaje que hemos querido hacer durante este día, especialmente a Rolando Stevenson por el legado que él ha dejado. Yo creo que aquí ha sido un legado muy importante que él ha dejado y entregado a la comunidad de San Felipe. Hay muchas personas que incluso siendo adversarios políticos también lo respetaban muchísimo. Él se llevaba bien con todas las personas. Exacto, claro. Como dices tú, no eran del mismo partido, pero él sí se juntaba con ellos, se tomaba un cafecito con ellos, que yo los veía. Sí, no, y por eso es importante en términos de destacar, en términos de, podemos discrepar, a lo mejor no estar de acuerdo, podemos tener formas de cómo vemos las soluciones a las problemáticas, cómo desarrollamos el país, pero eso no significa que no nos podamos sentar a conversar, que no podamos dialogar, y yo creo que eso habla de cómo necesitamos que nuestras ciudades se vayan desarrollando, de cómo hacemos que estas comunidades finalmente se transformen en eso, o sea, gente que es capaz de, entre todos juntos,
trabajar en un proyecto común. Exacto, es que es el bien común de los vecinos, tiene que ir por sobre el tema de la política más que nada. La política tiene que estar al servicio de los vecinos, de sus problemas, de solucionar los problemas a los vecinos. Ese es el fin de los políticos. Por eso la gente lo elige, para que lo represente y para que lo apoye también. Muchas gracias, Erika, por estar hoy día con nosotros en este espacio de conversación, en este espacio de homenaje también que hemos entregado y que queremos dar en homenaje al consejero regional Rolando Stevenson. Hay grandes tareas. Está el problema del hospital de Marga Marga, ¿no es cierto? Pero también está el problema de los hospitales de San Felipe y los Andes, que no ha pasado nada. Cosa que yo he estado reclamando, el túnel el segundo túnel de Chacabuco. La situación de la sequía que quedó, como quien dice, en la ignorancia, porque toda esta cuestión, como se vino todo este asunto de las demandas sociales, el fuego, ¿no es cierto?, las bombas lacrimógenas, toda la cuestión, como que ha pasado de largo este asunto tan grave, sobre todo en nuestra zona, que está fuertemente afectada, no solamente por la escasez de agua, sino porque definitivamente el clima cambió y eso va a obligar a que los cultivos aquí cambien. Eso. Bueno, continuando con este programa especial transmitido aquí por Canal Love, que también lo vamos a transmitir por nuestras redes de Aconcagua Informa, tenemos otro gran invitado, otra gran persona aquí muy conocido dentro de la zona, un importante militante de la democracia cristiana, don Boris Leiva Núñez. Encantado de poder conversar con usted, y usted en su rol de ex concejal de la comuna de Santa María, le tocó también compartir con Rolando, le tocó conocer su trayectoria política, y por eso quisimos invitarlo un poco para ver estos como entretelones de la vida política que le tocó a usted compartir con él. ¿Cómo estás, José? Un gusto, gracias por la invitación. Bueno, a ver, ¿cómo empezamos a compartir las experiencias que personalmente yo viví con Rolando Stevenson en el tiempo que nos acompañó en este mundo terrenal? Decir que a Rolando lo conozco, más o menos lo conocí por allá a principios de los 90, siendo un militante de la JDC, y con todo este tema del plebiscito de aquel entonces y luego las elecciones presidenciales de aquel entonces, donde don Patricio Erwin iba con Vigi en aquel, el primer gobierno de transición que hubo de vuelta a la democracia. Bueno, con Rolando, una figura muy potente políticamente, muy demócrata cristiano, aunque hubo un tiempo que estuvo fuera del partido, pero siempre seguía teniendo el sello demócrata cristiano, donde una de las cosas que, digamos, a mí me llamaba la atención de él, era que siempre tenía la prudencia de escucharte y de darte por lo menos un consejo de cómo mejorar la visión o la proyección que uno tiene. Bueno, y por ahí algunas anécdotas también que te las quiero contar, José, y a los televidentes que nos van a sintonizar, ¿sí? o que nos están viendo. Decir que Rolando, aparte de haber sido una persona que en su tiempo administraba edificios, ¿no es cierto?, que era siempre con su característico sombrero, su tamaño también que lo hacía ver sobresaliente, claro, de acuerdo al relieve de la estatura media nosotros de los sanfilipeños y sanfilipeñas. Bueno, decir que en los periodos de postulación, me recuerdo muy bien su primera oportunidad que él quiso ser candidato a alcalde por la comuna de San Felipe, donde lamentablemente decisiones del partido, a lo mejor uno puede haber estado en desacuerdo o en acuerdo, no se le dio la oportunidad y él se retiró del partido. Fue en forma independiente. Y esa es una de las primeras, digamos, anécdotas, voy a decir, políticas que fuimos creando lazos en todo este proceso. En las escuelas formativas de la JDC siempre estaba dispuesto a hacer clases de formación o formación de nuevos militantes, en la búsqueda de proyectos comunes, siempre muy relacionado también con su querida ciudad. ¿Cuántas veces estuvimos ahí en Riquelme reunidos para poder ver
o analizar la contingencia o visualizar un proyecto. Luego, en la vía partidaria, de acuerdo a esa elección que te comentaba, hubo un tiempo así como que Rolando se fue, ¿no es cierto?, como que salió un poco del partido, pero siempre demócrata cristiano, hasta que retorna con nosotros nuevamente, y el año 2012, bueno, ya era concejal y una serie de otras cosas, ¿no es cierto?, ya había tenido una experiencia bastante destacada dentro de la comuna de San Felipe. Y de hecho, yo como exalumno del Liceo de Hombres, en la tercera jornada vespertina, tengo digamos, un reconocimiento en aquella época, y en ese año, cuando egreso de la jornada vespertina, ingreso a estudiar al SUEDUC. Ya. ¿Te recuerdas que estaba aquí, vecinos aquí en la calle San Martín, y el otro que estaba en Coima? Y en esa oportunidad, en el año 93, ya estudiando en el SUEDUC, el grupo de estudiantes me eligió como los alumnos representativos. En aquel tiempo daban el premio a los 77 jóvenes más destacados de acuerdo a la batalla, ¿no es cierto?, de Concepción. Claro. ¿Ya? Y fíjate que en esa oportunidad el alcalde Jorge Jara firmaba ese reconocimiento, y en conjunto con el Consejo Municipal, que ya Rolando ya estaba en ese proceso. Claro. Por lo tanto, ya tenemos aparte de haber convivido, ¿no es cierto?, la época de los 90 en adelante, ahí tenemos una anécdota que él ya me ubicaba ya desde el sector de Santa María. Bueno, y en la última elección donde él se presenta como candidato a alcalde, nuevamente, y muy bien por nuestro Partido Demócrata Cristiano, si bien es cierto, faltaron alrededor de 200 votos, para no precisar la cifra exacta, pero estuvimos a punto de que él fuera alcalde. Claro. Y en ese mismo periodo yo me presentaba como candidato de la democracia cristiana en Santa María, y en la cual obtuvimos la mayor votación, en la cual me honró mis vecinos y vecinos de aquel entonces de Santa María en ser concejal. Y él, fíjate que él me fue explicando algunas tácticas políticas para poder trabajar por la comunidad, pero que la gente supiera también que el concejal, si bien es cierto, no es el que administra el municipio, pero sí te puede llevar ideas que hoy día en Santa María están marcadas o se palpan de acuerdo a los avances de los proyectos liderados por Zurita en aquel entonces. Sí. Iba a destacar un poco lo que tú comentas, esto que tiene que ver con esta generosidad que tenía Rolando de manera permanente, esto de participar en las escuelas de formación, de quien iba y se acercaba y le pedía algún consejo, alguna ayuda, él estaba disponible para escucharlo, pero también para darle una opinión concreta y clara. Y eso de alguna manera marca un estilo político que él tenía, un estilo muy cercano además. Bueno, de hecho hay un estilo que yo lo mantengo. Yo políticamente, yo tengo relaciones con todos los sectores. Tengo grandes amigos que militan en la UDI, que militan en el RN, y no tenemos diferencia en la parte personal, ¿sí? En la parte a lo mejor de decisiones políticas, como los recursos de Chile hoy día se distribuyen de mejor forma. Pero aquí viene otro tema que es importante. En esa elección, si bien es cierto, fue por un estrecho margen que no se obtuvo la alcaldía de San Felipe, pero él continuó en el proceso, y ahí empezamos en el proceso de ser concejal de mi comuna de Santa María. Y fíjate que él siempre estuvo llano, teníamos reuniones, y él daba los tips o citaba la ley orgánica municipal. Decía, mira, Bori, en el proceso como concejal podemos ir por este punto y estos aspectos, cómo poder ir marcando, ¿no es cierto?, las mejoras y los procesos comunales. Y de ahí nace, bueno, nos llama por ahí por el año 2014, donde ya estaba a un año de las próximas elecciones, donde ya los cores ya no eran elegidos por ¿no es cierto?, por los coteos políticos de acuerdo a los concejales. Porque los concejales elegíamos los consejeros regionales en aquel entonces, y pasó a ser una elección democrática, abierta,
donde Rolando tuvo una excelente votación. Y fíjate que en el segundo periodo que yo tomo como concejal, y bueno, y finalizando el primer periodo, mío en este caso, el 2015 al 2016, se provoca un proceso bien interesante, porque Rolando ya tenía un año de ejercicio como consejero regional, y muchos de los proyectos que llegaron a Santa María, presentados por cierto por el municipio, y también discutidos o propuestos en el Consejo Municipal, contábamos con la venia del concejal, o sea, del consejero regional Rolando Stevenson y bueno, los demás consejeros de la época, pero ahí ya se discutía a nivel gobierno regional que un proyecto quedara, ¿no es cierto?, ya financiado. Claro. Por ejemplo, te voy a nombrarte uno de los proyectos más emblemáticos que tuvimos en Santa María, que fue la recuperación o la mejora de las dependencias del estadio de Santa Filomena, Claro. del Club Deportivo Santa Filomena, donde en el gobierno regional de aquella época se lograron los fondos de alrededor de casi 500 millones de pesos, y ese centro hoy día, ese centro deportivo, cuenta con un pasto sintético. Si bien es cierto, ha transcurrido el tiempo, hay que hacerle mantención, cierre perimetral, Claro. aposentadoría, mejoras de camarines, mejora de la techumbre del mismo gimnasio, o entre comillas gimnasio que tiene el club deportivo. Y por ahí partimos que en aquella época ya Rolando hacíamos ese tipo de aporte a nuestra comuna de Santa María. También uno de los aportes en ese primer proceso, o primer periodo de Rolando como consejero regional, también hay un tema que sobresale en el ámbito de Santa María, que son las APR. Y una de las APR favorecidas fue la APR justamente también del sector de Tabolango, en este caso del Zaino, y también la APR de Santa Filomena, que hoy día, en la actualidad del 2022, con un proyecto de larga data, de prácticamente de 8 años, la nueva, capturación de agua subterránea en el sector de los Galdames, que ya prontamente va a entrar en operación en Santa María. Sí, y en ese sentido, Rolando, tú nombraste dos como comunidades o dos grupos focales como muy claros que tiene que ver con el tema de las APR. A mí un par de ocasiones me toca acompañarlo en algunos trabajos que hizo con otras APR también, no solo en Santa María, y no solo que miraba los proyectos desde afuera, sino que iba donde estaban las comunidades, hablaba con la gente, le consultaba de las problemáticas que tenía. O sea, no era como que le llegaban los proyectos, los revisaba en el papel y con eso se quedaba, sino que él se involucraba directamente con la gente. O sea, él se daba el tiempo de ir a donde fuera. O sea, fíjate que él siempre a mí me mantenía informado vía correo electrónico, me enviaba los que están con RS, claro, los proyectos de RS de Santa María, y aparecían otras comunas, por cierto. Y fíjate que en ese aspecto creo que, y también siempre él anhelaba, manifestaba que en aquella época ya se notaba una debilidad en la comuna de San Felipe, la falta de proyectos. Él siempre lo hablaba, abiertamente en la conversación que uno tenía, o también en los medios de comunicación. Yo quiero destacar algo en Rolando, si bien hoy día lo estamos recordando, pero Rolando, para mí, él siempre nos tenía, por ejemplo, algunos seudónimos que eran del ámbito político, por ejemplo. A mí me decía, bueno, ¿y cómo están las cachorritas? Decía, era típico eso. Era muy típica esa frase. Yo le decía, bueno, y en su tamaño de porte, ¿no es cierto? Yo le decía el pichón. Pichón, ¿cómo está el pichón? Aquí estamos. Y siempre nos invitaba a la casa y salía en su bata, ¿no es cierto? Te recibía, porque en realidad tenía esa gracia del Rolando cuando él estaba en su casa. Y una de las cosas también, cuando su mamá aún estaba en vida, siempre nos acordamos del gallo de la pasión. No sé si tú te acuerdas, pero son anécdotas muy, muy simpáticas. Y decir que hay una cosa que yo creo que hay que destacar, que en el mundo de la política, él siempre estaba llano a que un proyecto de cualquier municipalidad, en este caso de las 6 comunas de la provincia de San Felipe y también de la provincia
de los Andes o donde fuera que requiriera su voto a favor, siempre estuvo presente. Sí, eso yo creo que eso es importante porque él siempre estuvo muy presente en la vida del Valle y pendiente de lo que estaba ocurriendo, de cómo poder apoyar, de cuáles eran las comunidades que tuvieran mayores problemáticas, de instar, tal como tú decías, y decir públicamente muchas veces, oye, en San Felipe nos estamos quedando atrás. Yo creo que era por este cariño y por este gran amor que le tenía a la ciudad, entonces por eso trataba de que se lograran más cosas también. Bueno, y de hecho hoy día, yo siendo bien objetivo, hoy día mi militancia es aquí en la comuna de San Felipe. Ya, perfecto. Porque yo resido en San Felipe, yo vivo acá muy cerca, en el Señorial, y creo que uno puede hacer también aporte, así como lo hicimos en mi comuna de Santa María, que es mi comuna de mis amores, pero también hay que dejarle la posibilidad en mi comuna de Santa María a otros líderes, que entren otros líderes a liderar el mundo del ámbito municipal, desde la mirada de alcalde o alcaldesa, o en el ámbito de un concejal o concejala. Yo creo que hoy día estoy aquí en San Felipe con grandes camaradas, los cuales todavía estamos ahí en el Partido Demócrata Cristiano, aunque con todas las turbulencias que existen, pero uno mantiene su convicción. Yo te puedo decir algo, José, y abiertamente, yo hoy día nunca, hasta el día de hoy, no he adquirido un cargo público políticamente. Los cargos públicos que he liderado como director de alta dirección pública los he hecho a través de mi preparación universitaria, de mis competencias profesionales, y por lo tanto hoy día creo con esta crisis que Rolando estaría en la misma situación que yo hoy día estoy. Claro. Así como hay algunas personas mediáticas que van a abandonar el partido, pero habemos camaradas que estamos en el partido porque creemos en una ideología social, demócrata cristiana. Sí. Por lo tanto, buscamos ese bienestar común. Si bien es cierto, hoy día, y lo vemos en personas como Jimena Rincón, una de las senadoras actuales, pero también tenemos el senador Juancho Milla. Juancho Milla siempre está dispuesto, él dice claramente cómo nos posicionamos la DC. Y él mantiene su perfil demócrata cristiano intacto. Y de hecho es un senador de la región de la Araucanía y es uno de los ex intendentes que tiene libre acceso en la Araucanía. Es cosa que le pregunten a él. Es como la persona más indicada para poder entrar en este conflicto que está ahí, y es un demócrata cristiano. Así que por lo tanto, aquí a las personas que están viendo y que reconocen en un servidor público que lamentablemente ya no está con nosotros acá en este mundo terrenal, como lo dijimos al principio, que es Rolando Stevenson Velasco, pero tiene esa particularidad, que hay personas o que hay camaradas o personas que no son del mundo demócrata cristiano o que personas que no son del mundo político, pero sí reconocen una figura, a Rolando, una persona que siempre estuvo ahí a disposición de atender o responder una consulta o una duda de cualquier vecino o vecina. Gracias, Boris, por compartir con nosotros en este espacio, porque estamos como reconociendo, queremos relevar el legado, el trabajo, la participación política con la comunidad, con la gente, con la cercanía con su gente, del ex consejero regional Rolando Stevenson Velasco. Algo que decirle a la gente antes de irnos a una pausa comercial. Bueno, yo me estoy despidiendo ya, ¿no es cierto? Y les deseo un gran próximo año 2019 aventuroso para ustedes, ¿no es cierto? Como programa, que lo están haciendo muy bien, y es una instancia nueva. En segundo término, para evidentemente a todos los que nos están viendo. Y yo quisiera darles esto para endulzarles muchas gracias, ¿no es cierto? Muy amable. Y que el 2019 sea próspero para todos nosotros, para toda la comunidad, para todos los aconcagüinos, y especialmente pensemos en nuestro país, en nuestra provincia y en nuestra familia, que es el núcleo más importante del género humano. La familia es el pilar de todo progreso.